Muy buenas tardes a todas las personas participantes en este encuentro. Les extiendo un afectuoso saludo, también un agradecimiento especial a las instituciones co-convocantes por la invitación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para participar en este encuentro. Me hubiera gustado estar de forma presencial en Buenos Aires, no fue posible por cuestiones de agenda de trabajo del tribunal. Sin embargo, no queríamos dejar de compartir con ustedes, aunque sea por estos medios, algunos lineamientos sobre la jurisprudencia interamericana desarrollada en torno a la noción de reparación integral y sobre todo cómo esta ha sido aplicada en los casos de feminicidios. El caso más relevante, el caso central, diría que es el de González y otras contra México, más conocido como el caso Campo Algodonero contra México, el caso de feminicidios de unas jóvenes en Ciudad Juárez, en esta zona de frontera, y la falta de debida diligencia del Estado en la actuación en el sentido de no recibir las denuncias y de no realizar las medidas de búsqueda efectiva de forma inmediata, así como falencias en la investigación de estos hechos. Pero además digamos, del establecimiento de la responsabilidad del Estado en torno a estas circunstancias, este caso es paradigmático porque la Corte promueve la resignificación del concepto de reparación integral en casos que se asientan sobre una situación de discriminación y de violencia estructural. Hasta ese momento el concepto de reparación se basaba y se basa en la noción de restitutio in integrum, es decir, que lo que se pretende a través de las reparaciones es el restablecimiento en la mayor medida de lo posible al estado anterior a que ocurriera la violación de derechos humanos. Por supuesto, en casos de feminicidios esto no es posible. Por tanto, en el caso Campo Algodonero, la Corte hace hincapié en que la reparación integral debe tener un efecto no solo restitutivo, sino correctivo, en el sentido que debe dirigirse a prevenir la repetición de violaciones a través de una vocación transformadora de la situación que provocó la violación de derechos humanos. Este entendimiento y resignificación del concepto de reparación, la Corte lo esboza en su párrafo 450 de la sentencia, atendiendo a lo insoportable que sería ordenar reparaciones que vuelvan al status quo de discriminación estructural y de violencia. Ahora bien, si vamos al análisis de la jurisprudencia de la Corte en torno a las medidas de reparación ordenadas en casos de feminicidios, podemos ver que hay cierto patrón del tipo de reparaciones que la Corte considera que son relevantes para justamente conseguir ese objetivo de transformar la situación y de que no se repitan los hechos. Por supuesto que es central la investigación, la identificación y la sanción de los responsables. La Corte hace hincapié en que las investigaciones tienen que incluir el enfoque de género, que también se debe incluir la investigación de la posibilidad de que de que las víctimas hayan sufrido también violencia sexual, la realización de estas investigaciones conforme a protocolos y manuales que recojan los estándares de debida diligencia reforzada que nos manda la Convención de Belém do Pará en su artículo 7, que estas investigaciones sean llevadas a cabo por personal especializado y capacitado de forma particular en la aplicación del enfoque de género y en la investigación de estos delitos, y además que se adopten todas las medidas que sean necesarias para otorgar garantías de seguridad a todas las personas que participen en estas investigaciones y en estos juicios, en particular a los testigos, a los peritos, a los familiares de la víctima. Por tanto, se deben realizar investigaciones de acuerdo a los parámetros de debida diligencia reforzada y también debe hacerse hincapié en que no deben utilizarse estereotipos de género nocivos o perjudiciales en las investigaciones.
Otro conjunto de medidas de reparación que la Corte ha ordenado están relacionadas con las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción incluyen actos u obras de alcance o de repercusión pública, que lo que buscan es la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad. La Corte Interamericana generalmente ha ordenado la publicación de la sentencia, actos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, pero también medidas específicas para honrar la memoria de las víctimas, como por ejemplo cuando ordenó que se levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, esto en el marco del mencionado caso Campo Algodonero. También la Corte ha ordenado medidas de rehabilitación, en estos casos, por supuesto, para los familiares que tienen que ver con la atención médica, atención psicológica que se requiera. También ha otorgado indemnizaciones por concepto de daño material, de daño inmaterial. Pero el conjunto de medidas más importantes para lograr este objetivo transformador, o para que las reparaciones adquieran esta vocación transformadora, son lo que llamamos las medidas de no repetición. Son medidas que tienen un alcance más amplio y que benefician al conjunto de la sociedad al propiciar cambios estructurales, normativos e institucionales para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos y, en este caso, para lograr ese objetivo último, fin último de la Convención de Belén do Pará, que es la erradicación de la violencia contra la mujer. La Corte ha ordenado algunas medidas bien específicas, como por ejemplo el desarrollo e implementación de mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, a efectos de lograr que esa búsqueda sea inmediata, que sea eficaz. Y esto puede darse a través o por medio de diferentes estrategias, sistemas, mecanismos o programas nacionales que han ido desarrollando los países. Por otra parte, la Corte ha resaltado la necesidad de desarrollar marcos normativos específicos e implementación de la justicia especializada. Como sabemos, en varios países de nuestra región se han expedido leyes específicas sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y se ha instituido la justicia especializada. La Corte Interamericana ha visto esto como un avance. Sin embargo, en los casos que han venido ante la Corte, por ejemplo en casos de Guatemala y casos de Venezuela, ha quedado en evidencia que la falta de reglamentación o la insuficiencia en la implementación de estas leyes ha sido un obstáculo en la investigación efectiva y el desarrollo de la justicia. Por tanto, se requiere el fortalecimiento de la institucionalidad existente, incluyendo la provisión de recursos necesarios para enfrentar las situaciones estructurales de impunidad que se verifican en muchos países. Además, atendiendo al carácter sociocultural y generalizado de las manifestaciones de la violencia contra la mujer y contra las niñas, la Corte ha identificado una serie de medidas que son esenciales para asegurar la no repetición de los hechos. Por un lado, la adopción, implementación, supervisión y fiscalización de protocolos de actuación que contenga el desarrollo y estandarización de criterios claros y uniformes para realizar las investigaciones y la atención integral de todos los delitos que se relacionen con desapariciones, con violación sexual, otras formas de violencia y homicidio de mujeres por razón de género. Estos protocolos deben desarrollar la investigación de los delitos y la impartición de justicia con un enfoque de género y deben basarse en instrumentos y estándares internacionales tales como el Protocolo de Estambul, el Protocolo de Minnesota, el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, entre otros. Deben estar dirigidos a todo el personal de administración de justicia que intervenga en este tipo de hechos, y el objetivo es que estos protocolos se constituyan en instancias efectivas de coordinación interinstitucional y de aplicación del enfoque de género en la investigación y sanción de estos delitos.
Además, para asegurar un adecuado desarrollo de las políticas públicas que están relacionadas con la prevención, con la investigación, con la sanción y la erradicación de la violencia contra la mujer, la Corte ha estimado central que se produzcan datos y que se registren estos datos de forma efectiva en bases de datos que estén desagregadas. Y estas deben estar desagregadas por edad, raza, clase social, perfil de la víctima, lugar de ocurrencia de los hechos, perfil del agresor, si tenía alguna relación con las víctimas, los medios y los métodos utilizados, entre otras variables que permitan el análisis cuantitativo y cualitativo de hechos de violencia contra las mujeres y en particular de muertes violentas de mujeres. Y esto debe ser acompañado por medidas de formación, capacitación y sensibilización continua de funcionarios públicos. Estos programas la Corte ha hecho hincapié en que tienen que ser de carácter permanente. Pero además, debido a la necesidad de erradicar patrones socioculturales discriminatorios en los casos de feminicidios que, como decíamos, se asientan sobre patrones estructurales de discriminación y de violencia contra la mujer, la Corte ha estimado de la mayor relevancia y centralidad el desarrollo de programas de educación y sensibilización destinados a la población en general. Por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, la Corte ordenó realizar un programa de educación destinado a la población en general en el estado de Chihuahua. En Velázquez País ordenó incorporar el currículo del Sistema Educativo Nacional en todos los niveles, un programa de educación permanente sobre la necesidad de erradicar la discriminación de género, los estereotipos de género y la violencia contra la mujer. Y en un caso más reciente, que es el de Barbosa de Souza contra Brasil, donde el responsable del feminicidio era un parlamentario estadual y que invocaba la inmunidad para que no prosiguiera la investigación por los hechos, la Corte ordenó que la Asamblea Legislativa del Estado de Paraíba lleve a cabo una jornada de reflexión y sensibilización sobre el impacto del feminicidio, la violencia contra la mujer y la utilización de la figura de la inmunidad parlamentaria. Pues bien, estas son una serie de medidas que la Corte ha ordenado en casos de feminicidios que esperamos que sean de utilidad en las reflexiones que están llevando a cabo estos 2 días. Desde ya les agradezco muchísimo por la atención. Un saludo cordial.